Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un encuentro más de Casa Bíblica Argentina. Es una bendición estar juntos, realmente lo disfrutamos siempre que estamos conectados, tenemos un encuentro más, la pasamos muy bien y aprendemos mucho de la palabra de Dios, de la Biblia, que sigue cambiando nuestros hábitos para poder tener un nuevo modelo de vida que transforme constantemente nuestra vida cotidiana y lo vivimos de una manera apasionante, saber que se puede vivir con valores, se puede poner en primer lugar los valores de la vida y te animo a que puedas junto con nosotros aprender un poco más modificando hábitos que no convienen y que podamos tener hábitos saludables de acuerdo al reino de los cielos. Así que te invito a que compartamos. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios y vamos a encomendar este momento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué te parece? Acompáñame a orar. Gracias, Padre, por lo que tú eres, que sea un momento aprovechado todo lo que hagamos en estos minutos que vamos a estar juntos, unidos, conectados. Los que ven este programa en este momento o en el momento que lo puedan ver, que puedan ser bendecidos y recibir grandes cosas de este mensaje que tenés tú, Padre, para cada uno de los que están en este momento escuchando. Gracias por todo, Padre, que podamos disfrutar, que podamos tener un gran momento y que juntos sigamos aprendiendo grandes cosas, grandes valores para nuestras vidas. Así es y que así sea. Bueno, quería comenzar hablando de lo que el Señor, lo que Dios puso en mi corazón para que te diga. Y voy a arrancar hablando un poco de mi historia. Mi madre nació en la provincia de Tucumán, que llaman a esta provincia, la llaman el Jardín de la República. Mi padre nació en Buenos Aires, en La Matanza. Y ellos se rindieron a Jesucristo y cuando se rindieron, pasado el tiempo, ambos hicieron el discipulado, un discipulado internado, lo hicieron en el mismo lugar, en una congregación con su sede central en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, y de ahí fueron enviados como misioneros. Esto lo cuento rápido, pero hay mucho tiempo, muchas cosas en el medio.
Ellos fueron enviados como misioneros, mi madre a la ciudad de Fernández, provincia de Santiago del Estero, y mi padre a Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Ahí cada uno levantó una obra, establecieron iglesias, y con el tiempo regresaron al barrio de La Boca, se casaron y nacieron sus dos primeros hijos. Alejandra, que es la mayor, y luego yo. Ambos nacimos en La Boca. Por lo tanto, somos porteños por haber nacido en la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires. También con el tiempo nuestros padres, con toda la familia, fueron como misioneros, fuimos a un pueblo del interior de Buenos Aires, éramos chicos. Ellos fueron a levantar una iglesia. Ahí nació Paulo, el menor de la familia. Por ahora te mencioné 6 ciudades y 4 provincias. Y mencioné a 5 personas que nacieron en 4 ciudades diferentes, todos argentinos. Antes de conocer a mi esposa, Paula, con mi familia, vivimos en La Pampa, en la provincia de La Pampa, y en el medio, ¿no? Mudanzas y otras cosas. Otras ciudades que no voy a contabilizar en la historia, no lo voy a contabilizar en la historia, pero con el tiempo fuimos a vivir a Banfield. Es ahí donde yo conozco a mi esposa, a Paula, que luego va a ser mi esposa. Nos casamos y nos establecimos en Banfield y tuvimos nuestro primer hijo, Iván, en la ciudad de Lomas de Zamora. Al poco tiempo nos mudamos a la provincia de San Luis como familia, mi esposa y yo con nuestro hijo, y ahí vivimos muchos años y nació nuestra segunda hija, Luz, en la ciudad de Merlo, San Luis. Bien, ahora en este instante, estamos en Buenos Aires, hemos vuelto, y por ahora estamos aquí, por ahora estamos acá. Cuando regresamos de San Luis, nació nuestro tercer hijo, Elías. Él nació en la ciudad de Morón. Nosotros terminamos estableciéndonos en la ciudad de Marcos Paz por algunos años y finalmente terminamos donde estamos ahora, en la ciudad de Monte Grande. Ya vamos 10 ciudades, 5 provincias y 9 personas que nacieron en 8 ciudades distintas, todos argentinos. En el medio, muchos lugares más, pero en lo que yo mencioné que quiero contabilizar, son 10 ciudades, 5 provincias, 9 personas, nacieron 8 en 8 ciudades distintas, 9 personas que nacieron en 8 ciudades distintas, todos argentinos. Y toda esta historia comenzó con 2 personas. En el medio pasaron muchas cosas, pero quiero destacar que todos somos argentinos y que hemos escrito nuestra historia en una nación, con un idioma, con las mismas costumbres que compartimos. Todos tenemos documento nacional de identidad y en todos los documentos dice argentinos, nacionalidad argentina. Lo cual es lógico, ¿no? Es lógico para la historia que hemos escrito para nuestra familia. Posiblemente no sea la historia de todos, pero quiero tomar la mía como ejemplo, pero a nivel general las historias son parecidas y se van abriendo camino para nosotros en este país o para otros países. Las familias trazan una identidad, tienen un arraigo, tienen costumbres, tienen historias, la manera de hablar, de manejarse, y todas tienen un origen. Es por esto que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Para que este matrimonio que creó Dios, el hombre y la mujer en el huerto del Edén, tuviesen un origen, una identidad
costumbres, forma de hablar, y para que escribiesen una historia familiar. Este matrimonio en el huerto del Edén tenía que decidir en qué país vivir, en qué nación, en la nación del pecado y enemigos de Dios, o en la nación de Jesucristo, de los hijos de Dios. ¿Y por qué creó solamente uno, solamente un hombre y una mujer, solamente un matrimonio? Es decir, hizo un matrimonio y no hizo muchos, siendo tan poderoso. ¿Por qué? Y la respuesta es porque Dios buscaba una descendencia, buscaba tener una familia. Dice Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno? En él, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué no este matrimonio que dio inicio? Porque buscaba una descendencia para él. Dios buscaba una descendencia para sí mismo. Buscaba una descendencia para Dios. Y este primer matrimonio tenía que decidir en qué país comenzar su vida y desarrollar su historia. ¿En qué reino? ¿En el reino de Dios o de las tinieblas? ¿En el reino de la luz o de la oscuridad? Tenían que decidir, y ellos decidieron escribir la historia de la humanidad en el pecado. Eran dos opciones. Eran dos. Son dos las opciones. Ser una descendencia para Dios o una descendencia de pecado. Y eligieron desobedecer a Dios y crear una descendencia en el país incorrecto. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 5:12, que es la descendencia de pecado, que dice, por tanto, como entró el pecado en el mundo, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la descendencia del pecado. La descendencia para Dios es lo que leíamos en Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Por esto podemos también entender versículos de la Biblia, fragmentos de la palabra de Dios, como Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y otro versículo también en Romanos 5:12, que dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando alguien comienza un linaje, cuando alguien origina una familia, se casan, tienen hijos, nietos, toda la familia crece, la familia se desarrolla con el DNI que eligieron tener, con la nación con la que eligieron identificarse, el idioma y las formas con las que decidieron manejarse. Te conté mi historia porque de una familia salió una descendencia, un linaje, una historia, característica, idioma, una identificación, una nación, formas de comportarse, el idioma, la manera de hablar y los procesos que llevaron desde un matrimonio a cómo decidieron manejarse, y a través de la historia que te conté,
nuestra nacionalidad nos identifica a todos y se desarrolló una descendencia. De la misma manera, en el huerto del Edén hubo una decisión para poder, a partir de formar una familia, tuvieron ellos, Adán y Eva, la posibilidad de elegir. Y a través de esos dos primeros que arrancaron, a partir de ahí se desarrolló la historia. Pero en este caso, la historia de la humanidad. Y te quería contar mi historia para que entiendas por qué a partir de uno puede haber una descendencia de pecado con todas las características que van a ir trazando en la identidad de esa familia a partir de los primeros. O una descendencia para Dios a partir de una familia. A partir de una se marca la diferencia, ¿no? Ahora, porque justamente creó uno y esa descendencia, como Dios esperaba que sea, finalmente eligió por la descendencia de pecado, esta descendencia desarrolló toda una historia contraria a la que Dios quería. Y a partir de ahí entró en el mundo el pecado por causa de un hombre, de un matrimonio de Adán y Eva. Y por el pecado, la muerte. Y así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es por esto que necesitamos a Jesús. Por esto necesitamos a Jesús, porque la humanidad necesita ser salvada. Jesús vino porque la humanidad necesitaba ser salvada, necesitaba ser rescatada del reino del pecado, necesitaba ser librada del gobierno de las tinieblas. Y Jesús vino al mundo. Y vamos a leer el primer evangelio, Mateo, en el primer libro que marca la historia de Cristo. Dice capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús significa Salvador. Y esto es muy fuerte, porque Dios le estaba revelando a José que María iba a tener un hijo. La que sería su mujer iba a tener un hijo y que su nombre iba a ser Salvador. Y como leímos, iba a ser Salvador porque Él va a salvar al pueblo de pecado. ¡Wow! Esto también es increíble, ¿no? Es increíble para nosotros. Porque cada vez que oramos a Jesús, cada vez que decimos gracias Jesús, o en el nombre de Jesús, lo estamos reconociendo como Salvador. Estamos diciendo, Él es el Salvador. Estamos diciendo que es Salvador. Necesitamos un Salvador. Gracias que es nuestro Salvador. ¡Wow! Qué increíble que es para nosotros, ¿no? Su nombre en el original del Nuevo Testamento se pronuncia Jesús. Y Jesucristo se pronuncia Jesús Christos. Y apenas es un poco diferente a cómo lo pronunciamos en nuestro idioma. Y esta palabra, Jesús, aparece 975 veces en el original del Nuevo Testamento. Y ya podemos ver en el primer capítulo de todo el Nuevo Testamento que ya aparece varias veces la palabra Jesús.
Y la declaración del verso 21 que te estoy contando, que dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, diciendo que se llama Jesús porque significa Salvador, porque va a salvar a su pueblo de sus pecados, es tremenda. Tremenda porque está diciendo que salvará a la humanidad de ese destino, de ese linaje, de ese pecado en el que está, de la mala decisión que lo llevó a una descendencia del pecado. Está diciendo que librará al pueblo del poder de las tinieblas y lo trasladará a una nueva nacionalidad, a un nuevo linaje, del pecado al no pecado, al sitio que en realidad estaba pensado desde un principio, ¿no? Y dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren en ese linaje, ahora en Cristo todos serán vivificados, trasladados de esa nación, de esa mala decisión, de la descendencia del pecado a una descendencia para Dios. Y Jesús triunfó sobre la muerte y logró la salvación. Murió y resucitó. Y esto significa que si murió y resucitó, o sea que la muerte no lo pudo retener, significa que la venció. Le sacó su poder. Ahora imagínense, ¿no? A la muerte agarrando a Jesús y diciéndole, no te voy a soltar. Y Jesús respondiendo, no tenés poder sobre mí, y resucitando. No venció la muerte a Jesucristo. Wow, y Romanos dice lo siguiente, ¿no? Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24, ¿no? Dice, ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, siendo salvos, declarados salvos, justos, gratis por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención, o sea, mediante que Jesús nos compró, que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es por medio de qué? De Jesús Cristo, de Jesucristo, de Cristo Jesús, que no es ni más ni menos que la declaración de decir, Él es mi Salvador, el ungido, elegido por Dios como Rey para gobernar, para salvar y para transformar tu vida y mi vida. Es declarar que Él tiene la potestad, el poder por sobre la muerte, ¿no? Y el Hades. Romanos 3, 21 y 24 dice, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Colosenses 1:13, ¿no? Todo esto es básico. No básico porque sea fácil de entender, porque en realidad es un poco complejo y hay que pedirle a Dios que nos ayude para ir entendiendo muchas de estas cosas. Es a veces mucha información para masticar, pero sí es básico porque es una de las cosas principales que tenemos que tenemos que saber repetir una y otra vez y nunca jamás olvidarnos.
porque sin Jesús no hay Salvador. Jesús significa Salvador. Sin Él no hay salvación. No hay nadie en toda la eternidad que pueda ser salvo. Del Génesis al Apocalipsis, es decir, a lo largo de toda la historia, del Génesis y el Apocalipsis, que es la historia de la humanidad presente y hasta la eternidad de historia como seres humanos, a lo largo de la historia, todos fueron salvos. Todos somos salvos y van a ser salvos solo por Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Adán, Eva, Abel, Abraham, Moisés, David, Isaías, Jonás, Malaquías, Mateo, Marcos, Pablo, Bernabé, Aquila, Priscila, ustedes, yo. Aquellos del pasado son salvos por la fe en aquel que había de venir, Jesús el Cristo. Y nosotros por la fe en quien ya vino, Jesucristo, es decir, Salvador, el centro de toda la historia de la redención. Y aquí entra la convicción, ¿no?, que nos hace ser esa descendencia para Dios. Leamos 1 de Juan, versículo 1 y el versículo 5. Versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel, repito, que cree que Jesús es el Cristo, o sea que el Salvador es el Rey ungido, elegido por Dios para nuestra redención, todo aquel que cree en Jesús el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esta segunda parte no vamos a profundizar. Pasemos al 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos que cada vez que decimos Jesús, no es un nombre en sí para el Hijo de Dios, sino que es un significado, ¿no?, de lo que representa para la humanidad. Salvación, Salvador, salvación, y que es una proclamación cada vez que lo decimos, ¿no? Es una proclama, una afirmación, una proclamación de victoria, ¿no? Entonces, el versículo 1, 1 Juan 5, 1, o primero, para ser nacido de Dios, es decir, pasar de la descendencia del pecado a la descendencia de propiedad de Dios, tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Esto significa que si no crees que Jesús es Salvador y que Él es el Cristo, sea el escogido por Dios para reinar y triunfar sobre Satanás para salvación de toda la humanidad, no eres parte de la descendencia, no estás en el país de Dios, en su reino, no tenés su DNI, su ADN. Y versículo 5, 2 o B, para ser vencedor y triunfar por sobre el reino de la maldad, para ser parte del reino de Dios, parte de los vencedores,
de quienes se diferencian de la descendencia del pecado, tenés que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Para ser nacido de Dios y vencedor, repito, ¿no? Tenés que creer que Jesús es el Cristo, el Rey ungido y elegido por Dios para salvación. Todo eso es Jesús el Cristo. B, versículo 5, tenés que creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Y eso es para todos. Para los que ya lo sabemos, para confirmarlo. Y para los que no saben, para que te rindas hoy ante Jesucristo. El apóstol Pablo, quien escribió el libro de Efesios, una de las cartas apostólicas, un libro de la Biblia, escribe, ¿no?, esta carta a los que vivían en la ciudad de Éfeso, y empieza en el versículo 1 con una declaración increíble. Dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es increíble, ¿no? Esto que dice Pablo por lo siguiente, de acuerdo a lo que venimos hablando. Pablo ya estaba en Cristo. Y quiero cerrar, ¿no?, hablando de cómo él lo entendía y lo expresaba, reconociendo, ¿no?, estoy en Cristo y entiendo a la tribu que pertenezco, al linaje, a la historia y al ADN. Yo lo confirmo. Estoy en la descendencia de Dios, en la descendencia que es para Dios, le pertenezco, ¿no? ¿Y por qué quiero cerrar con esto? Porque quiero que, así como Pablo lo expresaba, quiero que nosotros lo expresemos y lo entendamos. Para este 2021 que está arrancando hace poco, podamos, ¿no?, declararlo como forma declarativa. Y Pablo dice, yo soy de Jesucristo, apóstol, que significa enviado, pero está diciendo, ¿de quién? De Jesucristo. De Jesús el Cristo, del Salvador, el ungido por Dios para ser rey, para salvación de la humanidad. Le pertenezco, soy de él, ya acepta que está, ya pasó, ¿no?, de ese reino a este otro, de estos dos linajes, ya da cuenta, él lo expresa y dice, ya estoy, ya pertenezco. Y después dice, por la voluntad de Dios. Dios así lo quiso, ni yo tengo la capacidad de hacerlo, decía Pablo. Ni yo, Carlos Samuel Mancilla, ni ninguno, es por la voluntad de Dios. Pero ¿por qué era de Jesucristo? Porque él ya había aceptado y había creído, había confesado, ¿no?, que Jesús es el Cristo, el Rey ungido y elegido para salvación, por Dios para salvación, y porque creía que Jesús es el Hijo de Dios. Ya se autorreconocía, ¿no? Ya sabía. Entonces, no solamente eso, sino que después dice a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en aquella ciudad. O sea que está reconociendo a los demás. Ustedes también son de este grupo. Ustedes ya son de este linaje. Ya tienen el ADN, el DNI, el documento nacional de identidad. Somos nosotros, yo soy de Jesús. Ustedes están en Cristo Jesús. Somos del mismo grupo. Vivimos
en este linaje y tenemos que vivir este linaje. Luego dice, gracia y paz a vosotros. Gracias, la gracia de Dios, del Señor, la paz está con ustedes de parte de Dios, que es nuestro Padre. Solamente de ahí viene la paz y la gracia, ¿no? Este estado de completa armonía en unión con Cristo. De Dios nuestro Padre y del Señor, el Kyrios, Jesucristo, Kyrios, Jesús Christos, el Kyrios, el Señor. Wow. Quiero que cerremos con esto, ¿no? Porque tenemos que vivir el linaje, tenemos que ser descendencia y construirnos en familia. Y Pablo se identificó diciendo estamos, somos, construyamos, hagamos imperio, hagamos familia, construyamos descendencia, sigamos el linaje, vivamos, entendamos y tengamos esa capacidad de trabajar en conceptos de reino, de trabajar en transformación, en común unión en Cristo Jesús. Y es muy importante reconocerte dentro de este linaje. Empecé hablando de mi historia para mostrarte cómo se desarrolla a partir de una familia una historia. Y cómo a través de un hombre, de una familia, de un matrimonio, existe esa historia. Y cómo Pablo a través de la Biblia muestra cómo a través de una persona se desarrolla una historia. Cómo el Señor había desarrollado una historia, una descendencia para Dios, pero en el momento de decidir, el ser humano creó una descendencia de pecado. Ahora nosotros en Cristo Jesús, el Señor nos puso dentro de la descendencia nuevamente para Dios de acuerdo a su plan. Ahora te animo, te desafío a que entiendas este linaje de manera comunitaria y trabajes en ello. Trabajen en eso y como Pablo puedas decir, yo soy de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios. Los reconozco a ustedes como santos y fieles porque están en Cristo Jesús, porque somos de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor, nuestro Kyrio, nuestro Jesús, el Cristo. Y que a partir de ahí trabajemos juntos con ese entendimiento para enfrentar este 2021 en familia. Y es algo tremendo. Si entendiste el mensaje de hoy, vivamos en familia. Es algo tremendo. Y que seamos declarativos. Jesús es nuestro Salvador. Amén. Oramos. Padre, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias porque podemos vivir una vida transformada. Tú nos has regalado una vida nueva por medio de tu Espíritu Santo para poder, Señor, vivir la vida de Cristo en unión contigo, Padre. Gracias por todo. Que seamos personas declarativas en todo momento, diciendo en el nombre de Jesucristo. Que podamos todo hacerlo en tu nombre. El único mediador entre Dios y los hombres. Ayúdanos, Padre, a entenderlo. Y vivir comunidad, vivir imperio de bendición. Vivir, Señor, en el linaje de transformación. Vivir en toda bendición espiritual
y crecer reconociéndonos en común unión para transformación. Gracias, Padre. Declaramos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En tu nombre, Padre. Amén. Así es. Y que así sea. ¡Wow! Gracias. Gracias por estar ahí y por llegar hasta el final de esta transmisión. Que vos seas declarativo de familia. Vos te incluís en la familia o vos te alejas. Pero es cuestión personal tuya. Y lo que más quiero es verte adentro para decir, yo estoy en Jesucristo. Y ustedes, santos y fieles en Cristo Jesús, también. Amén. Nos encontramos la próxima. Espero que puedas transformar al mundo.